Un saludo y muy buenas tardes a todos los que nos seguís en estos debates en la red desde hace ya algo más de tres meses y medio. Hoy vamos con rapidez, pero no faltamos a nuestra cita. Y además contamos con la inestimable colaboración cruzando el charco. Estos debates en la red además son transversales desde América Latina hasta España y de España también hasta América Latina, porque contamos con la presencia de Manuel Jordán, presidente de la Asociación de Consumidores ARCO, de una provincia que nos suena tanto española como es La Rioja, allá en Argentina, y darle las buenas tardes a Emanuel y nuestro agradecimiento por participar, además de que como cada día también, o como cada tarde que nos encontramos aquí en la red, a Miguel Ángel Ruiz y a Paco Coto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la verdad que encantado, ¿no?, de que esté mi amigo, mi hermano argentino, como yo lo llamo, a Emanuel, hoy con nosotros en este debate en la red. Y hoy dándole un toque internacional, pero sin duda alguna, como bien decía Guillermo, la transversalidad que tiene todo esto del coronavirus, todos los problemas mundiales que estamos viviendo, y que antes lo hablábamos, antes de entrar en el directo y grabando, pues lo decíamos, como se dice, a micrófono cerrado, ¿no? Lo que sucedía en España en el mes de abril, pues desgraciadamente a los amigos argentinos le está pasando ahora, sobre todo en Buenos Aires, ¿no?, la capital de ese país, y esperemos pues que se tomen las medidas, que no se cometan muchos de los errores que desgraciadamente hemos venido diciendo, hemos venido denunciando, alertando, comentando en estos debates, y por tanto que sea una situación pasajera para ellos y que no llegue a la gravedad que ha tenido en España, y que desgraciadamente estamos viendo como podría volver en una segunda oleada, desgraciadamente, con esos focos de contagio que se están produciendo, y esperemos que se tomen las medidas oportunas en nuestro país, al igual que en Argentina. Yo siempre digo, como decía anteriormente, mi hermano argentino, porque cuando representaba a los consumidores españoles, me encontré, por casualidad, a través de internet, a través de las redes sociales, con lo que yo digo mi arma gemela, ¿no?, al otro lado del charco, como decía Guillermo, a la hora de trabajar. Muchas de las cuestiones que Manuel plantea en su país son las que yo planteaba precisamente en Andalucía, ¿no?, en España. Y por tanto, encantado de estar con él, encantado de que nos cuente la realidad de Argentina, de cómo están pasándolo en ese país, y encantado pues de darle quizás un tono distinto al que habitualmente tiene este debate, y hacerlo más internacional y de ayuda mutua. Yo siempre lo digo, y el otro día lo decía en Argentina en un debate que participaba, de esto tenemos que salir todos juntos, todos los países juntos, tenemos que colaborar todos a la hora de combatir el coronavirus, y la solidaridad entre los países es fundamental, no solo a nivel de Unión Europea, sino también con Latinoamérica, y por tanto desde esa perspectiva pues encantado de que hoy nos acompañe Manuel. Bueno, muchas gracias, chicos, la verdad que encantado de participar. Yo creo que así como tus palabras hacia mi persona, es lo mismo. Yo me siento muy representado con la actividad que realiza Miguel Ángel. Bueno, a ustedes, los chicos, los muchachos, los estamos conociendo, pero por supuesto que a su entera disposición, y yo creo que de todas estas cuestiones, cada vez que hablamos, yo personalmente salgo fortalecido por las herramientas, por los conceptos, por los distintos criterios que se están tomando en distintas partes del mundo. Nosotros a España, obviamente, estamos muy relacionados por nuestra historia, nuestras culturas, y hoy nos convoca una situación atípica como esto de la pandemia, y que tenemos que estar preparados para lo que estamos transitando y para lo que se viene, por supuesto. Creo que a nivel general, que ya venimos hablando con Miguel Ángel, el gran problema que estamos teniendo nosotros como ciudadanos, que justamente la sociedad civil hoy por hoy está dando más respuesta que nuestros gobiernos en todos los niveles. Tenemos gobiernos reaccionarios, es decir,
reaccionan por una situación particular y no son previsibles. Independientemente que nadie estaba preparado para estas cuestiones, pero no estaban ni siquiera preparados para un resfrío, creo yo, ni para un resfrío ni para el tratamiento de una gripe. La verdad que es preocupante ver a nuestras autoridades hacer, bueno, por lo menos en nuestro país están de campaña política ya directamente. Hay elecciones legislativas el año que viene y ya están teniendo reuniones los partidos tradicionales, los ves a los políticos entregando barbijos, alcohol en gel, sacándose fotos, cuando en realidad la problemática es mucho más profunda. Entregar barbijos y entregar alcohol en gel no soluciona el problema económico-financiero que estamos teniendo como sociedad. Y que en esto también quiero marcar una diferencia con ustedes, con España. Nosotros venimos de un proceso inflacionario de 15, 18 años aproximadamente, y que se ha acelerado en estos últimos 3, 4 meses, ¿no? Para nosotros que aumenten los precios de un día para otro, mire lo que le estoy diciendo, un día para el otro, no es novedad, es algo tan común como tomarse un café en la mesa, como comer un pedazo de pan. La inflación convive con nosotros desde hace mucho tiempo, es parte de nuestra familia, es un integrante más, y que esto justamente provoca estragos en la economía familiar. No tenemos estabilidad, hay excesiva especulación en todos los niveles, y obviamente no hay con esto no hay sueldo que aguante. Eh, para que se den una idea, estoy constantemente trabajando con campañas de reactivación del consumo, que bueno, eso por suerte la parte empresarial, comercial, como, como nunca, apoya muchísimo. Pero ¿qué pasa? No hay circulante de dinero. Y al no haber circulante de dinero es muy difícil sobrellevar esta situación. Muchos comercios ya han cerrado por cuestiones de alquileres que no pueden afrontar sus valores locativos, y nos hemos tenido que acostumbrar de golpe a todo lo que es e-commerce, a todo lo que es la compra-venta virtual, internet, fortalecimiento de algunas cuestiones, que aquí particularmente nos gusta el cara a cara, comprar, tratar con el gerente, tratar con el empleado, y es muy difícil sobrellevar y acostumbrar por ahora a estos nuevos paradigmas, que evidentemente son el norte, ¿no? Pero no queda otra, no queda otra. Entonces en esta situación estamos, donde eh, las pocas políticas públicas son para la tribuna, decimos nosotros, son para el circo, pan y circo, para la foto, no le llega realmente a la gente que le tiene que llegar. Aquí se ha ayudado mucho al sector, digamos, a sectores de pobreza extrema, se les ha ayudado, pero a niveles superlativos, a tal punto que la clase media que le llamamos nosotros, está totalmente desprotegida. No hay una ayuda, digamos, concreta. Se han otorgado créditos tasa cero para distintas actividades, pero en valores nominales no llegan a cubrir ni la planta de empleados para pagar salarios. Entonces, creemos que las políticas públicas son parche sobre más parche. Y en definitiva, no están viendo el norte, algunos todavía no comenzaron a gobernar, y bueno, estos son los resultados, ¿no? Antes que nada, Manuel, un fuerte abrazo para todo el pueblo argentino, que se parece además mucho al pueblo español. Hombre, Argentina es una nación mucho más grande, mucho más poblada, pero el carácter del argentino pues es muy parecido al español, incluso políticamente. Y el argentino, al igual que el español, no escarmienta en cuanto a sus políticos, incluso vuelven a votar otra vez a los mismos que te han vuelto a hacer daño antes, ¿no? Y vuelven a creer en las mismas mentiras, porque bueno, ahí por ejemplo pues tienes a Alberto Fernández de nuevo, y a su esposa, que bueno, que lo hicieron muy mal, que vale, que con el anterior presidente también había temas de corrupción, y que bueno, y que son los temas que también vivimos aquí en España. Sí que es verdad que efectivamente no hay un norte en estos gobiernos, ni en el español ni en el argentino, porque no veo que sigan un camino determinado.
En Argentina, por ejemplo, si no recuerdo mal, y si no luego me corregirás, el estado de alarma comienza el 20 de marzo y ahora se ha vuelto a ampliar, me parece, hasta final de junio, el 22 o el 28 de junio, cuando estaba también teóricamente a final de la alarma. Hay 22.000, me parece, alrededor de 22.000 contagiados, si yo no recuerdo mal, y unos 900 muertos aproximadamente, fallecidos, y bueno, y vemos que tampoco es un tema que se recupere. Y como decía Miguel Ángel antes, pues el rebrote aquí en España, que estamos seguros que llegará, está de alguna manera llegando en algunos determinados focos y bueno, y no vemos a los políticos preparados. Ahora el gobierno español, por ejemplo, pues a mi modo de ver, está quitándose de alguna forma el muerto encima, dando competencia otra vez a las comunidades autónomas para que cuando venga el rebrote, pues la culpa no sea del gobierno central, sino que sea de las comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, y les da exactamente igual el pueblo y les da exactamente igual las personas, pero bueno, como los españoles, ya digo, que somos como los argentinos en ese aspecto, pues nos lo creemos todo lo que nos dicen y punto, no vemos más de allá de un solo punto de vista. Yo, Emmanuel, también me sumo a lo comentado sobre ti por parte de Miguel Ángel Ruiz y por parte de mi compañero Paco. Tú con Miguel Ángel compartes lo mismo que Miguel Ángel conmigo y yo con él, que es una muy estrecha amistad que nació y se fraguó en una relación profesional y que posteriormente derivó en lo que para mí es más importante, que es lo personal. Así que te considero igualmente, a pesar de la distancia en kilómetros, como decía Pérez Reverte en un libro, solamente nos separa un océano, nada más. Somos hermanos a pesar de la distancia. Pero bueno, para ganar tiempo, yo no sé hasta qué punto, me imagino que sí, los políticos argentinos son tan mentirosos como los políticos españoles. Quiero decir que, según las cifras y los datos que he visto, Argentina contabiliza poco más de 30.000 infectados y no llega a 900 fallecidos de momento por el COVID-19. Sin embargo, Argentina es un país desarrollado, quizá demasiado utilizado por los políticos de turno durante mucho tiempo, y yo creo que la preocupación que Argentina puede tener en estos instantes, además de su propia población, es el tener países fronterizos como Bolivia, como Chile, como Paraguay, etcétera, donde la pandemia está incidiendo de una forma, yo creo que bastante brutal. Hoy veíamos en un informativo aquí en España que, bueno, pues por Bolivia la gente prácticamente la recogen muerta de medio de la calle. Y sobre todo te decía esto porque si en Argentina los políticos son tan mentirosos como en España, mentira que llega a la hipocresía como la del gobierno de España, que hoy mismo, lo he visto hace poco más, lo he escuchado en la radio hace poco más de una hora, el presidente del gobierno de España ha pedido que se cree una comisión que investigue por qué España no estaba preparada para abordar la pandemia del coronavirus. Yo creo que a mayor hipocresía como esa no se puede llegar a estas alturas, como decía Paco hace un momento, pues tenemos una segunda oleada en puertas que si nadie lo evita, y ya lo ha dicho el propio ministro, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar. O sea que cuando las cosas están yendo en China, como están yendo otra vez, y están yendo en países muy cercanos, como están yendo otra vez, aquí no sé a qué viene ahora el que el presidente del gobierno de España diga que se cree una comisión investigadora para ver por qué España no estaba preparada. ¿Está Argentina realmente preparada? Tiene un sistema sanitario, digamos, que bastante aceptable, de los más modernos, o por lo menos así lo era, y de los mejor dotados que había en América Latina. ¿Está preparada Argentina para afrontar una situación como la de España? Bien, a ver, creo que también, independientemente de cómo catalogamos al político argentino, a ver, la política no es mala, el problema son los políticos, ¿no? Siempre decimos eso. El político está muy desvirtuado aquí en nuestro país. Como dicen ustedes, no hay confianza, sabemos actos de corrupción, sabemos de muchas cuestiones, pero lo seguimos votando. Uno no entiende, ¿no? ¿Cómo es este paradigma? Uno sigue apostando y confiando en estas personas. Pero de todas formas,
creo que allí le podemos dar un punto a favor sobre el resto de América Latina. El resto de América Latina. Sabemos que países como dicen ustedes, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, a pesar que Chile es el país más norteamericano que existe. Chile tiene libre comercio con Estados Unidos y también con China y Japón. Sin embargo, las políticas públicas que han implementado han dado mucho que desear, sobre todo los países liberales, más que todo con un sentido de extrema derecha, como es Chile, Estados Unidos, lo de extrema izquierda, a ver, hablamos de sistemas políticos izquierda-derecha, pero son izquierda por una cosa y derecha para otra, en definitiva. Pero dentro de todo, aquí no hubo demasiado brote. Sabemos que todo está en Ciudad Capital, en Buenos Aires, la mayor cantidad de contagiados. Se habla de quizá una crisis sanitaria que podría llegar en cualquier momento. Provincias como la mía se tuvo que preparar porque tenían para toda la provincia, para toda la comunidad, 40 respiradores. Un número muy bajo para lo que se pretendía atender. Entonces se montaron, se reforzaron los hospitales, la salud pública, hospitales de campaña, pero bueno, las cuestiones están, por lo menos están. Lo que sí podemos decir, el propagandismo de la pandemia excedió totalmente porque se ha utilizado muchos fondos para equipar, por ejemplo, personal de la administración pública con botas, pantalones, chalecos, bueno, todo lo que hace una vestimenta para salir a la calle. Se ha visto, bueno, como le digo, mucho propagandismo de la pandemia, y eso se traduce en muchísimo dinero que se podría haber aprovechado para la reactivación del consumo, por ejemplo, o para otras cuestiones que no van de la mano en este sentido. Acá se habla de una dictadura, más que todo, porque, a ver, sabemos que hay declarada una emergencia sanitaria en nuestro país y en todo el mundo, pero hoy por hoy el Estado te dice a dónde tenés que ir, cuándo tenés que salir, cuándo tenés que regresar a tu casa, dónde tenés que comprar, de qué manera. Entonces, al Estado le gusta manejar eso, le gusta tener esa influencia a determinados gobiernos sobre las personas. Y eso está pasando aquí, independientemente de que extiendan las emergencias sanitarias por el tema de los rebrotes y todo lo que esto significa. Hoy por hoy el Estado interviene en todo en nuestra vida, desde la vida financiera, la vida familiar. Se dice que este fin de semana habilitarían las reuniones familiares porque el domingo es el Día del Padre aquí en nuestro país, pero en definitiva hay mucho intervencionismo del Estado en nuestra vida. Y lamentablemente eso para el político, para el funcionario, es poder. Es poder porque vemos que aplican el poder, es decir, a vos te dicen cuándo te tenés que ir a tu casa, en qué horario, dónde tenés que comprar, y ellos hacen cualquier cosa, ellos viajan normalmente, si tienen que ir de una provincia a otra lo hacen, si tienen que ir a un comercio lo hacen. Entonces, digamos, no es parejo para todos, no están dando el ejemplo. Están dando el ejemplo, que eso es lo más lamentable. Entonces, vemos que utilizan este poder, este temor infundido hacia la comunidad. Aquí los comercios comenzaron a abrir, sobre todo los gastronómicos, ahora hace una semana, y la gente no está saliendo. No está saliendo a cenar, no está saliendo a almorzar. Digamos, han logrado este temor a tal punto que no está compartiendo, si bien con todas las medidas de bioseguridad, como corresponde, no está saliendo. Entonces, eso es lo que nosotros tememos. Tememos de que, a ver, que están bien las medidas, y sí, podemos decir que están bien. Lo que tememos es quién las aplica, quién las ejecuta. Esa es la gran verdad. Claro, cuando escucho a Emanuel me recuerda mucho a lo que pasaba aquí en abril, como decía anteriormente, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que está la incidencia y la influencia que está teniendo el estado de alarma en nuestro país, sobre todo con
un auge de los reales decretos, que es un mecanismo, Manuel, que son los reales decretos, que es un mecanismo extraordinario de urgente necesidad y de regulación, en definitiva, de nuestras leyes de cambio y sobre todo, en este estado de alarma lo que estamos viendo es una proliferación de reales decretos, de exceso, de intervencionismo por parte del Gobierno de España a la hora de regular determinadas materias que, si bien deberían ser reguladas con todo el debate que conlleva una ley, un debate político de las diferentes fuerzas políticas, de los diferentes agentes económicos y sociales, y sin embargo pues se está utilizando esa figura del Real Decreto en muchas ocasiones para regular materias que no son ni de urgente ni de extrema necesidad, tal y como marca la Constitución, que tiene que ser para ser regulado. Yo cuando hablas de los políticos a la hora de legislar, de gobernar mediante impulso, es lo mismo que está pasando en España, lo venimos diciendo. Yo siempre hablo del desgobierno de nuestro país y donde los políticos se han visto sobrepasados. Y es curioso esto, porque tanto en España como en Argentina, en su momento en España, no es que fuera una cuestión nueva, ya estábamos viendo lo que iba a suceder, lo que había sucedido en China, lo que estaba sucediendo en Italia, semanas antes de que la pandemia explotara, digamos, en nuestro país y hubiera una situación de verdadera alarma sanitaria. En Argentina pasa lo mismo, no es una cuestión que sea nueva. En Brasil hemos visto los fallecidos, los millones o miles de personas que han sido incluso enterradas sin conocer ni siquiera su nombre, ¿no?, en este país, ¿no? Por tanto, no es una cuestión nueva que venga a los gobiernos, sino que ya estaban avisados con 2 meses, con 3 meses de antelación, y sabiendo que esto es una pandemia global que afectaba al conjunto de nuestro planeta, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, yo siempre lo digo, no solo es culpable por acción, sino también por omisión. Es decir, los gobiernos no han estado preparados, no han sido lo suficientemente diligentes para parar todo esto. Y con las elecciones en vuestro país, pues prácticamente estamos en las mismas en el nuestro, ¿eh? Nosotros tenemos no un gobierno, tenemos 3. Tenemos un gobierno, podemos decir, responsable, otro gobierno que es el determinados ministros que están con Pedro Sánchez, que son totalmente irresponsables, del Partido Socialista, y tenemos también otra ala del gobierno, que es la de Unidas Podemos, que es podemos decir, la extrema izquierda de nuestro país. Por tanto, y además en confrontación constante y de marketing político entre estas partes del gobierno, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, y antes comentaba el tema de la inflación, que la Unión Europea está detrás de toda la política monetaria de los países. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que estamos tranquilos en nuestro país a la hora de evitar que se produzca esa inflación. Ha habido inyección económica constante por parte del Banco Central Europeo a los distintos países. Va a haber, parece ser, ayudas a los distintos países, los más afectados, España e Italia sobre todo. Pero sobre todo hay que tener la tranquilidad de la Unión Europea, que está detrás de toda la política monetaria y económica de los países. A mí me preocuparía muchísimo más, sobre todo con una parte del gobierno de estilo bolivariano, si me permitís la expresión, manejando la economía de nuestro país, ¿no? Por tanto, eso me preocuparía muchísimo más, pero me quedo más tranquilo porque la Unión Europea está detrás de todo ello y no va a dejar. Pero sin duda alguna hay toda una similitud en cuestiones políticas en cuanto a la dejadez, la falta de acción por parte de los gobiernos para afrontar esta crisis, no solo sanitaria, sí, siempre lo digo, sino también económica y social, y siempre lo digo también, tú puedes abrir tu negocio, tú puedes abrir tu tienda, tú puedes abrir tu restaurante, pero si no tienes consumidores, si no tienes ciudadanos que vayan a comprar, que vayan a comer, si no hay esa confianza del consumidor, como lo decimos aquí en España, al final pues no va a haber reactivación económica, ¿no? Y en esa situación pues estamos de manera muy parecida en España a lo que sucede en Argentina, que comentabas. Un poco uniendo lo que decía Miguel Ángel y lo que decía Emanuel con respecto al tema de Argentina, el tema de la política y el tema de la economía, los partidos que estaba diciendo Emanuel allí como propagandistas, que aquí sería lo que nosotros consideramos partidos
populistas en sí mismos, es decir, que están haciendo propaganda pues sobre incluso otros temas que no tienen nada que ver en absoluto con el tema de la pandemia y que se encuentran parte, como decía Miguel Ángel, dentro del gobierno y que están abusando de los reales decretos leyes que efectivamente son para temas de urgencia y están pues colando ahí como el que no tiene la cosa, temas que no tienen nada que ver con la pandemia en esos reales decretos que no tienen que pasar por el Congreso, ¿verdad? Que directamente dicta el gobierno. Estos partidos propagandistas que, bueno, que últimamente, hombre, que nadie, por Dios, me tache de racista, ¿no? Que con la muerte de este señor, que no sé cómo se llama en Estados Unidos, que ha sido visto por todo el mundo, incluso supongo que allí en Argentina, que nadie se merece una muerte de ese tipo, sea quien sea blanco, sea negro, amarillo, colorado o lo que sea. O incluso hemos tenido un tema de violencia doméstica hace un par de días y aquí en Andalucía, en Jaén, de un señor que ha matado a su hijo de 12 años, a su hijo de 17 y a su esposa y luego se ha tirado por el balcón. Podía primero haberse tirado por el balcón y haber dejado tranquilos a la mujer y al hijo. Pero estos partidos populistas que lo que tienen en cuenta son estos temas y que están realizando manifestaciones en contra de lo legislado en el estado de alarma, pues manifestaciones en contra del racismo y todo eso. Y aquí en Andalucía pues tenemos un claro ejemplo con Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía, pues que echa muy de mano eso del racismo y tal, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que aquí en España tenemos un problema de racismo de hace siglos, pero que nadie nunca aborda. Y nunca verás a estos partidos populistas que se manifiesten a favor de los gitanos, como digo yo, ¿vale? Los gitanos son algo que aquí en España siempre han estado mal vistos. Es decir, que eso de en un hospital tener al lado a un gitano para que la familia esté y esas cosas, seguro que ninguno que va a la manifestación de este señor que ha fallecido, que ha muerto, que han matado hace 7.000 kilómetros allá, pues seguro que no han defendido nunca en la vida, ¿no? Entonces eso, lo que decías, están aprovechando pues ese tema, la propaganda y tal, para que parezca otra cosa y no se están dedicando a lo que se tienen que dedicar. En cuanto al tema de la posible inflación o no, es muy curioso que en España sí puedes ver que los precios, por ejemplo, de los alimentos diariamente, pues han subido con respecto al principio de todo este tema. Pero incluso en otros casos los bancos están ofreciendo dinero, pues como aquel que dice, nunca, a precio nunca visto en España, de bajos, digo. Con lo cual hay un peligro de deflación en vez de inflación, por mucho que los precios a nivel de consumo estén subiendo, ¿vale? Que tan peligroso es una inflación como una deflación, es decir, porque no hay productividad, no hay nada, nadie quiere comprar, nadie quiere consumir, todo el mundo le da miedo y ya digo, y encima, pues si tienes que salir a comprar o lo que sea, pues estás viendo que la gente le da miedo gastarse lo poco que tienen porque encima el gobierno está cumpliendo con los pagos que tiene que hacer de lo que aquí llamamos los ERTE y los ERES por el hecho del paro que se ha producido por el tema de la pandemia. Hoy veíamos ya manifestaciones de personas que hacen 3 meses que no cobran. Estamos hablando de personas como cualquiera de los que estamos aquí, gente pues a lo mejor de clase media que están en las colas del hambre que decimos aquí, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, también las personas tienen una dignidad como para que tú encima la prensa pues los enfoque todos los días viendo en las colas y la gente volviendo la cara y tal, ¿no? Y bueno, y por algo que el gobierno pues tiene que pagar porque depende del gobierno, no depende de las comunidades autónomas y que tampoco hacen. Yo voy a ser muy breve porque queda muy poquito tiempo y no voy a extender tampoco tanto, Emmanuel. El estado de alarma aquí en España, que decae ya este próximo domingo, es una herramienta constitucional en la que el gobierno se ha amparado durante estos 3 meses y medio, pues de alguna forma para poner una tirita, una especie de pequeña venda en una herida sanitaria, por una parte, y económica y social por otra. Pero la tentación de cualquier gobierno, independientemente de quién lo gobierne, es poder controlar a la población, tener a millones de personas controladas, diciéndole qué tiene que hacer, a qué hora, qué día, cuándo y dónde. Esto es una tentación. El gobierno de España quería haber extendido
el estado de alarma hasta el mes de septiembre u octubre aquí en nuestro país. ¿Con qué objetivo? Muy sencillo y muy rápido también lo digo. Bueno, pues la actividad parlamentaria, vosotros estáis entrando en el invierno y aquí estamos entrando en el verano. La actividad parlamentaria en julio y agosto prácticamente es inhábil en España, vuelve el curso, vuelve de nuevo, no sabemos cómo los colegios, etcétera, ya un poco se ha olvidado el tema. Durante todo este tiempo, pues han prometido todo menos vender a su padre. O sea, nos han prometido ERTES, que son herramientas económicas que tiene el gobierno para paliar una situación en la que nos ha llevado la desidia y la mentira del gobierno de España, que no han pagado, han prometido a comunidades autónomas dinero que no le van a dar, o por lo menos en la cuantía que desean. En definitiva, quiero decir con esto, y termino, que esa tentación la tiene cualquier gobierno, cualquiera. Quiere controlar a la gente de la forma que sea, decirles cómo tienen que hacerlo todo y de la forma que tienen que hacerlo. Y si encima les promete una limosna y tienen a un país subvencionado y a un país subsidiado, lo están empobreciendo aún más. Sí, yo lo único que agregaría, creo que la apreciación es general, me siento ultra representado con lo que dicen. La diferencia que nosotros no tenemos el respaldo de la Unión Europea, ¿no? Nuestro país está pronto a cesación de pagos. Ya tenemos un gran préstamo que se ha pedido al Fondo Internacional, que no se le va a pagar seguramente, y está peligrando, por ejemplo, ahora en el mes de julio se comienza a pagar el sueldo anual complementario, que es el aguinaldo, el famoso aguinaldo, que es un premio por el trabajo que vienen realizando todos los trabajadores. Se está hablando que algunas provincias no lo van a poder pagar, otros lo van a pagar en cuotas. Entonces, el problema es bastante grave en cuanto a lo financiero económico en nuestro país. No tenemos ningún tipo de respaldo y la mayoría de los países de Latinoamérica se ven un poquito en esta situación. Por eso es preocupante. Yo escuchaba a Miguel Ángel que hablaba mucho de Venezuela. Ustedes sabrán que la mayoría de los países de Latinoamérica hemos recibido a los hermanos venezolanos, todos huyendo del país de Venezuela, y hoy por hoy son la mano de obra de oficios, de trabajos en estaciones de servicio, en comercios, en deliveries. Todos son hermanos venezolanos que realmente escaparon del régimen que están padeciendo, creo yo, en su país, ¿no? Porque es un régimen que no permite el crecimiento y acá un poco están haciendo lo mismo, de tema de expropiar empresas privadas, de utilizar el Estado a su beneficio y conveniencia, con la idea de que llegue a toda la población y que en definitiva no termina llegando a nadie. A ver, en esto siempre uno tiene que ser optimista y seguir trabajando y seguir anoticiando a toda la comunidad de esta situación, ¿no? Pero por allí te da mucha bronca, te da rabia, te da desazón ver cómo malgastan fondos, ustedes dicen decretos reales, acá son decretos de necesidad y urgencia, y que es muy tentador, justamente hablaba de un Estado manejar este poder de dictadura, este poder de poder influir en las decisiones de toda la comunidad. Con esta excusa perfecta que han tenido de la pandemia, creo que están haciendo mal uso también, mal uso porque entran a tu domicilio, acá al que está enfermo o se activan los protocolos y prácticamente los tratan como delincuentes. Entran a tu domicilio con la policía, con la fuerza de seguridad, sin respetar la propiedad privada. A ver, creo que justamente está pasando eso. Y está dando lugar, por ejemplo, en casos más chicos, desde el caso más grande al caso más chico, de inspectores, de tener que controlar algún tipo de actividad, controlan y después piden donaciones. Entonces, todo acá, el argentino es así, lamentablemente nunca vamos a crecer como país porque siempre estamos pensando en la ventaja, en qué poder sacarle al otro, no nos interesa si te va bien o te va mal, me interesa tener el poder para controlarte y si estás mal me vas a tener que dar un beneficio personal. Ese es el pensamiento, lamentablemente. Pues queda un minuto prácticamente de debate y la verdad es que a pesar de la distancia, a pesar de los kilómetros, pues nos suenan mucho de las cosas que comenta Manuel, ¿no? Con lo que está pasando en nuestro país, desgraciadamente, tanto en Argentina como en España, ¿no?
Yo simplemente agradecer a Emanuel que haya estado con nosotros hoy. Yo creo que va a repetir porque se nos ha quedado corto hablar de todo este tipo de cuestiones y de todas estas similitudes que tiene que hay entre ambos países, y agradeceros tanto a Paco como a Guillermo siempre el estar ahí, ¿no? Y el estar esta vez con menos tiempo, esta vez con poquitos minutos para debatir, porque tengo un tema personal, un tema de trabajo personal, y agradecer como siempre vuestra colaboración. Emanuel, saludos para Argentina. Cuidaros mucho porque lo que estáis pasando, lo que pasábamos precisamente en nuestro país. Así que con mucho cuidado. Agradecido. Y la familia. Gracias a todos.